que abra su Biblia rápidamente ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Amén. A través del libro de Éxodo hemos visto hasta ahorita 3 temas que vamos a ver el día de hoy. Este es el tercer tema. Pero a través del libro de Éxodo vemos la visita de la gracia de Dios entre la humanidad. Literalmente eso es lo que encontramos en el libro de Éxodo. Vemos que a través del libro de Éxodo cómo Dios viene a visitar a un pueblo. Vemos la gracia de Dios que visita a su pueblo. Vemos a través de Éxodo cómo Dios viene a salvar, cómo Dios viene a dar dirección y cuidado, y cómo Dios viene, hermano, a habitar entre su pueblo y a cumplir esas promesas que había dado. Si nosotros tomamos todo el libro de Éxodo, nos describe, hermano, la Israel que está en esclavitud. Pero Israel que está en esclavitud y es liberado por Dios, es conducido en el desierto para formar un pacto, una alianza con el pueblo de Israel, y le da una dirección y lo conduce hacia la tierra prometida. Y cuando nosotros vemos esto en el libro de Éxodo, cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud, cómo lo conduce en el desierto, cómo lo lleva a la tierra prometida, esto es un patrón que nosotros vemos dentro de la Biblia. Es un patrón muy importante para comprender la Biblia. Y cuando nosotros vemos todo lo que pasa, una de las imágenes que surge a menudo en las escrituras es esta, el libro de Éxodo. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, ahí en el Nuevo Testamento se hace referencia primeramente al profeta Isaías, después habla de los salmos y tercero hace alusión a lo que es el Éxodo. Está ahí presente. Y mismo la Biblia, cuando nosotros vemos, termina en Apocalipsis, en el capítulo 21, con esa idea de que Dios viene y Dios habita o habitará en medio de su pueblo. El tabernáculo de Dios está presente, el que vemos en Éxodo. Dios dice que habitará en medio de su pueblo. Entonces, esta imagen del Éxodo es muy importante para comprender a Dios, para comprender o para conocer a Dios y para comprender cómo Dios interviene en nuestras vidas. Y aún más profundo, podemos decir que cada uno de nosotros, cada una de nuestras conversiones, cada persona que viene a los pies y al conocimiento de Cristo, vive un éxodo. Pasa por el éxodo, en donde yo era esclavo, servía a otros señores que no conocían, otros dioses, hermano, que no querían mi bienestar. Pero Jesucristo entonces viene a mi vida, me salva, me conduce y en este caminar habita literalmente en mí por medio del Espíritu Santo. Y ahora estoy en espera, o estamos en espera de entrar a la tierra prometida, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer mensaje que damos de Éxodo. Y poco a poco, hermano, veremos y vamos a aprender más del libro de Éxodo. Ahora yo le pregunto, ¿vivió usted ese Éxodo cuando se convirtió a Cristo? ¿O todavía estamos buscando a Dios y Dios queriendo mostrarse a nuestras vidas? Vivimos ese éxodo donde Dios nos condujo, así como hizo con el pueblo de Israel en el desierto, para conquistar su corazón y formar una alianza con Israel. Yo no sé dónde se encuentre usted en esta mañana, pero espero que Dios lo encuentre hoy día y nos encontremos con Dios. Incline su rostro y donde está, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Padre, quiero que usted repita después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante leemos, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño hacia el lado oriental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces le dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecerte sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Es bien interesante que a través del libro de Éxodo hay 3 personajes que vamos a conocer. Está Dios, está Moisés. Aprenderemos mucho de Moisés y podremos tal vez hasta identificarnos con él. Y está el pueblo de Israel. Hay un personaje secundario que podríamos decir que es el faraón, pero él es un personaje secundario. Pero lo interesante en Moisés es que para Moisés todo comienza cuando tenía 40 años. Leímos ahí en Éxodo capítulo 3 a partir del versículo 1 hasta el 22. Pero en esta mañana vamos a cubrir también una sección antes del capítulo 2, que es el capítulo del capítulo 3, que es el capítulo 2 versículo 11
en adelante. Este momento del capítulo 2 es un momento en donde Moisés va a asumir su identidad de hebreo totalmente. Yo no sé qué edad tenga usted, hermano, pero a los 40 años Moisés cree que descubrió su llamado, pero en realidad va a necesitar de 40 años más para entrar verdaderamente en su llamado. Y a los 80 años es el momento en donde él llega a ni siquiera creer en ese llamado que tenía. No sé qué edad tiene usted, pero Dios puede hacer cosas increíbles con nosotros cuando nos encontramos con Él. Cualquiera sea el llamado que Dios ha puesto sobre su vida, en el momento que Dios interviene, que tengas 15, que tengas 20, que tengas 60 o 90 años, Dios puede usarte. Ahora Dios entonces va a empezar a preparar a Moisés seriamente, y a los 40 años empieza. El resumen de esta enseñanza es esto: Moisés tenía buenas intenciones, pero tenía que encontrarse con el que tiene el poder de librar, con Dios. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, corazón de libertador y debilidad humana, y vamos a desarrollar el punto A, B, C. Después vamos a ver llanto de lamento y corazón de Dios, también con los puntos A, B, C, y Dios libertador de los hombres, y el punto A, B y C que vamos a ver. Moisés tiene una historia bastante extraordinaria. Durante el genocidio de los bebés varones hebreos, Moisés es salvado, es tomado de la casa del faraón y fue criado como el hijo de la hija del faraón, o sea, el nieto de faraón, para ser más simple. Y también fue criado por un tiempo por su madre biológica. Y podemos ver que Moisés fue criado e instruido en toda la sabiduría de Egipto. Cuando leemos en el libro de Hechos, Esteban en el Nuevo Testamento, en Hechos 7, y la tradición hebrea nos dice que Moisés fue criado con toda la sabiduría egipcia. Moisés conocía sus raíces hebreas, pero tenía toda la sabiduría egipcia. Y cuando llega a los 40 años, vemos que no ha perdido sus raíces. Y vemos hasta una especie de búsqueda de identidad. Quiere regresar a sus raíces. Sale de la casa del faraón siendo un príncipe de Egipto. Vive en la riqueza, es respetado, es el hijo adoptivo de la hija del faraón. Pero entonces Moisés sale de la casa de faraón para ir a ver a los suyos, ir a ver a sus hermanos. Es lo que nos dice el texto. Se va a ver a los hebreos para saber sus condiciones, en cómo se encontraban, ve el sufrimiento. Y entonces Esteban en Hechos capítulo 7 nos dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. Moisés entonces pensó: soy un príncipe en la casa de faraón y en realidad soy un hebreo. Parece que Dios me puso en este lugar para ir a liberar a mi pueblo. Dios me va a usar, me puso en un lugar políticamente bueno y así podré interceder por mi pueblo. Moisés tiene un corazón de libertador y decide intervenir a su manera. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés viene, hermano, de cambiar de bando. Los hebreos eran esclavos y él viene de matar a un egipcio, y a partir de ahí la historia cambia para él. Ahora tiene que huir de Egipto. Cuando Moisés creía que era el libertador de los israelitas, ellos mismos no lo reconocían como su libertador. Y esto muchas veces nos hace pensar, hermano, también
cuando Dios manda a su hijo, que su hijo es menospreciado por su mismo pueblo y que al final es crucificado. Pero Moisés tiene ese corazón de libertador. Tiene un corazón, hermano, de compasión. Siente un llamado en su corazón de ir a ayudar a los oprimidos. Y en este sentido, Moisés tiene una semejanza a Dios. Porque Dios tiene en el corazón a los oprimidos. Dios escucha el clamor y el lamento de los oprimidos. Y es una característica de Moisés. Pero en su primer intento nada sale bien. Huye de Egipto, llega a Madián y mire lo que pasa en Madián. Versículo 16, versículo 17. Solo para que veamos el corazón de Moisés. Dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Moisés está defendiendo al oprimido. Siente, hermano, que hay un llamado en su vida. Este llamado de ir a defender al oprimido es eso lo que quiso hacer en Egipto. Cuando estaba en Egipto con sus hermanos hebreos, es lo mismo que quiso hacer. No salió bien, pero es lo que vuelve a hacer aquí, y es su corazón. Pero antes, escuche, antes de entrar en el llamado que Dios puso en su vida, Moisés debe de pasar por un éxodo personal. Cuando leemos el libro de Éxodo es la historia del éxodo de un pueblo. Pero antes de que su líder pueda ser útil, él mismo debe de pasar por un éxodo personal. Era príncipe en la casa de Faraón, queriendo intervenir, mata a un egipcio, cambia de bando completamente. El faraón pone un aviso de captura para matarlo. Moisés debe huir, se va, abandona completamente su sueño, abandona esa idea de que era llamado a salvar y se va a Madián, y ahí se casa con una de las hijas de Jetro, que se llama Séfora. Tiene un hijo con Séfora y le pone por nombre Gersón o Gersón, que quiere decir extranjero. Moisés se casa con Séfora. Ahora es un pastor que cuida el rebaño de su suegro y le pone de nombre a su hijo Gersón, extranjero. Moisés, príncipe en la casa de Faraón, creía que Dios lo llama para liberar a su pueblo. Todo sale mal y huye. Y estando en otro país, Moisés dice: ahora soy un pastor extranjero en una tierra extranjera y mi hijo se va a llamar extranjero. Moisés renuncia a su llamado. Ya no cree. Moisés era príncipe y se convierte en un pastor de un rebaño para después ser el pastor de Israel. Le pregunto, ¿qué otro personaje en el Antiguo Testamento hace lo mismo, pero al revés? ¿Qué otro personaje? David. David dice que era pastor de ovejas y él se convirtió en rey para cuidar el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su gloria eterna se hizo hombre para ser nuestro pastor y para convertirse en nuestro rey. Moisés es lo que se llama en el Antiguo Testamento una prefiguración de Jesús. Igualmente David. Y así constantemente en el Antiguo Testamento vemos cómo se anuncia la venida de Cristo. Ahora Moisés creía que podía liberar al pueblo, porque tal vez estaba en una posición política y que tenía el poder, pero viene Dios y lo humilla, y Dios debe permitir que se convierta en un prófugo que va huyendo, en un pastor de ovejas en una tierra extranjera y que ya no creía más en su llamado. Pero mire cómo Dios, hermano, está preparando a su siervo.
tenía la confianza en sí mismo, tenía una buena posición, cree saber, hermano, su llamado en su vida, lo hace por él mismo, todo sale mal, mata a un egipcio, huye, renuncia completamente a su llamado, pero Dios es soberano y está preparando a Moisés. Dios tenía que enseñarle: Moisés, no es porque eres príncipe que vas a poder liberar a Israel, y que en realidad ni siquiera tú eres el que va a ser el libertador. Soy yo que los voy a liberar. Te voy a utilizar a ti. Algo de tu llamado has comprendido. Entonces Moisés había comenzado tal vez a discernir algo sobre el llamado de su vida, pero Dios lo está preparando. Y esto es verdad en cada una de nuestras vidas. Cuando hablamos del llamado, cuando hablamos de la vocación, si usted ya es cristiano, su primera vocación es caminar siguiendo a Cristo. Algunos son llamados, hermano, a tener un matrimonio o al celibato. Es un llamado, es una vocación. Pero a partir del momento que nos casamos, Pablo dice: ahora servir al Señor es servir a tu esposa y a tu esposo. Es esa la vocación. Y después, si Dios nos da hijos, ahora el llamado es a ser padres. También tenemos vocaciones profesionales. Yo no sé lo que usted hace como trabajo, pero tiene un llamado, tiene una vocación. Y Dios, hermano, es soberano en todo eso. Dios prepara nuestras vidas. Y algunos dirán: sí, pero Moisés es otra cosa. No podemos compararnos con él. ¿Saben? Yo considero que soy una persona muy ordinaria. No me parezco en nada a Moisés. No van a escribir libros sobre mí, y no creo, hermano, que vaya a ser parte de una inspiración divina. Siendo niño me sentía abandonado, triste. Durante mi adolescencia, hundido en la pornografía y en tantos trastornos. Mi madre, cuando queda embarazada, hermano, le pide a Dios un varón porque quería ponerle por nombre Josué, como el de la Biblia. Yo medito en mi vida y digo: Señor, pero no le llego ni a las uñas a ese Josué de la Biblia. Pero en todo eso había una madre que estaba orando por mi vida. ¿Quién apostaría, hermano, de decir que un día yo estaría delante de la iglesia de Cristo compartiendo la palabra, predicando o enseñando la palabra? Nadie. Mi esposa, que le pedía a Dios un esposo que fuera cristiano, que tocara el piano y que predicara, orando por mí cuando yo no era nada de eso. 20 años más tarde que cumplimos de matrimonio, soy cristiano, toco el piano, predico la palabra de Dios y la bendición de servir como pastor. Este año cumplo 40 años y viendo mi vida hacia atrás, digo: si Dios no hubiera intervenido, ¿qué hubiera pasado de mí? Porque en todo eso miro la soberanía de Dios. Cómo Dios, hermano, me dirigió, me guardó, hermano, a través del sufrimiento, a través del abandono, a través de la alegría, a través de los fracasos. Y veo la providencia de Dios sobre mi vida para responder a un llamado que puso sobre mí. Hay muchos llamados a ser cristianos, a ser esposo, a ser padre, a ser pastor. Pero escuche, Dios tiene llamados sobre su vida. Y la providencia de Dios, ¿qué es la providencia de Dios? Es la provisión. Es como Dios provee, hermano, soberanamente y muchas veces de manera invisible. Y muchas veces debemos, hermano, mirar años atrás y nos damos cuenta que la mano de Dios estaba ahí. Dios es soberano y estaba preparando las cosas. Pero Dios tiene llamados sobre su vida. Dios es soberano, Dios provee, hermano. Y si tienes 13, 15, 20, 30, 40, 90 años, Dios tiene un llamado sobre tu vida. Si tienes 40 años, Moisés, pensabas que a los 40 años encontró su llamado. Si tienes 80, es el tiempo, hermano, de pasar a la acción. Y es ahí donde Dios se manifiesta a Moisés. Dios tiene llamado sobre tu vida. Y Dios provee y Dios prepara. Y Dios prepara a Moisés.
Y para que, hermano, le fuera útil, debía Moisés de parar de verse como un príncipe, de verse como alguien importante, y debía comenzar a verse como un pastor que cuida el rebaño de alguien más, porque era ese su llamado, ir a cuidar el rebaño de alguien más, el rebaño de Dios. Él tenía que verse como un extranjero en una tierra extranjera, renunciar a su llamado, renunciar a su dueño, para encontrarse con aquel que iba verdaderamente a mostrarle su llamado. Segundo punto, porque tenemos, hermano, ahora un nuevo personaje que entra en escena. Este personaje es el personaje central de todo el libro de Éxodo. Es la persona de Dios. Y Moisés, Israel y nosotros debemos de entender que el personaje central de la historia de la humanidad no es usted, no soy yo, es Dios. El personaje central de la vida de Moisés es Dios. El personaje central de la historia de Israel es Dios. El personaje central de mi vida es Dios. Y espero que el personaje central de su vida sea Dios. Y este personaje entra en la escena y entonces descubrimos a Dios, pero también descubrimos la oración. Hay 3 versículos en el capítulo 2 que nos abren la puerta, nos abren el camino para el capítulo 3. Vamos a ver el versículo 23 y 25 del capítulo 2. Dice: y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Israel sigue sufriendo, son maltratados, gimen y se quejan. Y a través de todo esto, hermano, hay un clamor al cielo que se levanta. En la versión Reina Valera actualizada dice: después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de la esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En medio del sufrimiento llegó el momento en donde clamaron al cielo. Clamaron para tener una ayuda que viene de Dios, porque no veían otra salida. Los faraones cambiaban, los gobiernos cambiaban, nada mejoraba. Moisés quiso intervenir, nada mejoraba. Estaban sufriendo y se lamentaban por eso. Pero sabe, Dios escucha los lamentos de los hombres. Hay todo tipo de oraciones en la Biblia. Hay oraciones en las que vamos a buscar una promesa de Dios y nos tomamos a esa promesa. Hay oraciones que hacemos para interceder en favor a otra persona. Y hay oraciones, hermano, que son gritos del corazón que lanzamos al cielo. Señor, ven a nuestro socorro. Señor, ven a mi socorro. Pero escuche esto: muchas veces cuando sufrimos podemos tener la impresión de que Dios no escucha. Pero en estos 3 versos que leímos aprendemos muchas cosas de Dios, pero aprendemos también muchas cosas sobre la oración. Hay 4 palabras que resumen cómo Dios responde a ese clamor. Dios oyó el gemido de ellos. Dios se acordó de su pacto. Dios los miró y Dios los tuvo en cuenta. Hay una versión que dice: Dios tuvo compasión. Mucho tiempo había pasado, mucho tiempo habían estado en la esclavitud. Oiga, hubo hebreos que nacieron y murieron siendo esclavos. Ahora yo le pregunto, ¿quiere decir eso que Dios no escucha? ¿O quiere decir eso que Dios no intervendría nunca? Hermano, nosotros ponemos nuestra fe en Dios, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad.
Y no sé lo que usted está viviendo, qué momentos está pasando de sufrimiento, de dolor o de prueba. Tal vez está clamando a Dios, hermano, por la salvación de sus hijos, o está clamando por su matrimonio, o por su salud, o por la salvación de personas que no conocen a Cristo. Dios escucha el clamor que hacemos al cielo. Dios escuchó, Dios se acordó de su pacto, Dios vio y Dios tuvo compasión. Hay un comentario escrito por un hombre llamado Alec Motyer que dice: el lamento al cielo del pueblo de Dios es el comienzo de la liberación, porque la oración lleva a Dios a esa situación. Se lo repito, el lamento al cielo del pueblo de Dios es el comienzo de la liberación, porque la oración lleva a Dios a esa situación. Tal vez no puedo explicarle, hermano, en detalle la oración, y solo puedo relatar lo que la Biblia nos dice. Pero Dios decidió que nos creaba, hermano, a nosotros para estar en relación con Él. Cuando el texto dice que Dios oyó y que Dios se acordó, esto es una expresión, es un lenguaje que se utiliza. Dios no estaba dormido. Dios no estaba dormido y que de repente le suena el teléfono y el Señor se despierta y dice: uy, como que las cosas están mal con Israel, ahorita voy a Israel. No, no es esa la idea. Dios sabe todo, Dios no olvida nada, Dios no es olvidado, hermano, Dios no tiene amnesia. Dios ve el sufrimiento, pero la escritura nos dice claramente que Dios desea esa relación en donde nosotros nos volvemos a Él, levantamos un clamor, esperamos en Él, en donde oramos. Y eso es lo que vemos en todo el libro de Éxodo. Porque Israel, hermano, no aprendió de esta lección y les cuesta entender. Pero de una manera extraordinaria, escuche bien, cuando nosotros vamos a suplicar ante Dios, Dios es sensible a eso. No sé lo que usted está pasando, no sé lo que está haciendo, hermano, que usted levante un clamor al cielo, que levante una súplica, un gemir en cada uno de nosotros hoy en día. Tal vez, hermano, no es nada, no se preocupe, va a venir, porque la vida es difícil. Pero cuando tengamos ese clamor, hermano, esa súplica, ese gemir, no dudemos que Dios escucha, no dudemos que Dios ve. Y si ya eres cristiano, no dudes que el pacto que hizo contigo en Cristo Jesús, no dudes que Dios tiene compasión y que Dios va a intervenir. Dios escuchó, Dios se acordó, Dios vio y Dios tiene compasión. Sigamos orando por los que sufren, sigamos orando cuando sufrimos, porque el personaje central entra ahora en la historia y ese es nuestro Dios. Amén. Y Moisés, hermano, va a comprender, va a encontrarse con Dios y va a descubrir cuál era su verdadero llamado. Dijimos que él pensó que fue llamado a liberar al pueblo de Israel. No lo intenta en sus propias fuerzas, a su manera, pero nada sale bien. Huye de Egipto al punto de llamar a su hijo extranjero. Ya no cree en su llamado, se equivocó. Tal vez hasta se arrepintió de lo que había hecho. Llegó tal vez un momento donde Moisés dijo: pero ¿qué hice? Vivía bien en la casa de Faraón, era príncipe, vivía en la riqueza. Pensó que Dios lo había puesto ahí para intervenir. Y sí, hermano, muchas veces Dios lo hace de esa manera. Lo hizo con José. Pero Dios tenía que enseñarle algo, y era que se convirtiera en un simple pastor, para después Dios revelarse a Moisés. Punto número 3. Dios es el libertador de los hombres. Moisés tenía un gran corazón, pero no era él el libertador. Es Dios quien es el libertador de los hombres. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, y condujo al rebaño hacia el lado oriental del desierto. Y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dios viene a revelarse a Moisés. Y vemos que el ángel aquí que está ahí es Dios mismo. En el versículo 4, el versículo 6 dice: cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En mi punto de vista, esta tierra no tenía nada especial, sino solamente el hecho de que Dios estaba presente en ese lugar. Y por la presencia de Dios, esta tierra es santa. Y Moisés, quitándose el calzado, está manifestando la humildad necesaria para entrar en la presencia de Dios. Y Moisés ve a la zarza y Dios entonces le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Yo soy el que me di a conocer a ellos. Y entonces Dios empieza a decirle a Moisés: he visto el sufrimiento, tú viste también el sufrimiento y creíste que tú eras el que tenía que liberarlos, pero yo he visto el sufrimiento de Israel. Yo voy a visitarlos y los voy a liberar. Y Dios le dice: te voy a usar a ti. Pensaste discernir tu llamado y pensaste que tú eras el libertador, pero soy yo el libertador. Tú eres llamado a ir al pueblo y llevarlos por el desierto. Pero entonces Moisés le dice: ¿quién soy yo? Verso 11 dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Moisés dice nuevamente: ¿quién soy yo para hacer esto? Y Dios le dice: tú no, yo. Tú eres mi siervo, tú no eres suficiente. Moisés, hermano, no tenía que ir a Madián para saber que Dios lo iba a preparar para ser el libertador, equiparlo y ahora que se convirtiera en el súper competente. No, Dios no le dijo: Moisés, bueno, yo sé que querías liberarlos, pero eras muy joven, no estabas listo, te traje a Madián, te equipé y ahora te vas a convertir en el súper libertador. No, Moisés todavía piensa en él mismo y dice: ¿quién soy yo para hacer eso? Y Dios le dice: tú solamente eres mi siervo. No, tú no puedes liberarlo. Soy yo estaré contigo. Escuche bien, hermano, Dios ha puesto llamados en nuestras vidas. Y en los momentos en que las cosas van mal, es cuando nos miramos nosotros mismos y decimos: ¿cómo puedo hacer esto? Pero en los momentos cuando las cosas empiezan a ir bien, es cuando decimos: Señor, esto no lo puedo hacer con mis fuerzas, pero contigo sí lo puedo hacer. Y hermano, así es el llamado de Dios. Y eso en el matrimonio, en la relación, hermano, si está difícil, si con los hijos, si con los padres, en el trabajo, en la escuela. Dios puso llamados en nuestras vidas y todas las cosas, hermano, salen mal cuando decimos: yo puedo. Pero podemos solamente si Dios está con nosotros. Y todo comienza a ir bien cuando decimos: Señor, esto no lo puedo, pero tú conmigo sí. Y es cuando decimos: Señor, y Dios dice: sí, yo soy. Y Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo, Moisés.
Moisés tenía que entender que no era el personaje central de la historia. Moisés puede ser el príncipe de la casa del faraón, pero no eres el personaje central. Hermano, Dios nos dio talentos, dones, eres competente, estás en la escuela, en la universidad, pero no eres el personaje central de la historia. Dios te capacitó para servirlo a Él, para glorificar su nombre. Y eso, hermano, muchas veces ha sido la catástrofe en cada uno de nosotros. Nos miramos en el espejo, nos sentimos buenos, que tenemos habilidades, que tengo un potencial, soy inteligente, voy a hacer algo. Y no, hermano, no podemos, no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Fue Cristo que lo hizo por nosotros. Y si queremos que las cosas salgan bien, dejemos a Dios en el centro de nuestra historia. De lo contrario, nos va a ir muy mal. Moisés dice: ¿quién soy yo? Y Dios le dice: tú solo eres una persona que yo escogí y que yo voy a utilizar. ¿Podría haber escogido a alguien más? Seguro que sí. Hubiera podido tomar a las piedras para que hablaran. Eso dice la Biblia. Pero ahora a Moisés le dice: bueno, Señor, ¿cómo te llamas entonces? ¿Cómo te presento? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te voy a presentar a Israel? Porque el pueblo de Israel, hermano, no conoce bien a Dios en este momento. Dios se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero el pueblo de Israel en Egipto no conocía a Dios y probablemente estaban acostumbrados hasta a adorar a los dioses de Egipto. Y Dios le dice: ¿sabes? Yo soy el que soy, Yahweh. Nombre que los judíos decidieron no pronunciar. Y fue tan lejos que decidieron llamarle Adonai, Señor. En las Biblias en inglés ese nombre está escrito en 4 letras mayúsculas, YHWH, y es Yahweh. En las Biblias en francés dice l'Éternel. En español dice Jehová o el Eterno, para tratar de representar la idea del Dios que es. Yo soy el que soy. Yo soy, yo existo fuera del tiempo, porque yo soy eterno. Yo soy inalcanzable. Yo soy aquel que nada lo puede contener y que vas a necesitar toda la eternidad para conocerme. El gran yo soy. En las próximas enseñanzas vamos a ver cómo Yahweh se viene, hermano, a comparar a los dioses de Egipto a través de las 10 plagas, porque Dios viene a mostrarles que esos dioses solo son inventos humanos. Ahora escuche bien esto: si usted es capaz de definir a Dios, déjeme decirle que usted no conoce a Dios. Si pensamos que comprendemos a Dios, la persona de Dios, ese Dios que pensamos conocer es un invento nuestro. Porque lo que vemos en la Biblia y mismo a través de la persona de Cristo, en donde vemos la manifestación más concreta de la persona de Dios, Jesús dice el mismo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesús lo dice. No puedes sondearme, no puedes comprenderme realmente. Escucha, hermano, crecer en la fe es crecer en asombro ante la persona de Cristo. Crecer en asombro ante la persona de Cristo. Decir: Señor, no pensaba que fueras tan grande, tan maravilloso. La conclusión de Job es esta: pensaba que te conocía, pero me doy cuenta que eres más grande de todo lo que yo pudiera haber imaginado. Dios se presenta delante de Moisés como: yo soy el que soy, Yahweh. Eso es lo que dirás. Y lo que hará la diferencia entre tu historia y la historia de Israel, no eres tú, Moisés, soy yo, porque yo decidí venir a liberar a mi pueblo. Termino con esto. Punto número 6. Dios
tenía un llamado en la vida de Moisés. Dios tiene un llamado para Israel. Y Moisés e Israel deben de entender que son, hermano, que ellos no son el personaje central de la historia. Y Moisés e Israel deben de conocer y descubrir la persona de Yahweh. Deben de conocer al Dios eterno. Y mientras descubren quién es Dios, entonces Moisés empezará a ser un siervo que podrá entrar en su llamado. Cuando quiso hacerlo por sí mismo, todo salió mal. Pero cuando se encuentra con Yahweh, cuando descubre a Dios y deja que Dios lo dirija, entonces empieza a entrar en el llamado de Dios. Moisés ya no cree en esto, pero Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. Y ahí podrá entonces ser un siervo útil. Escucha esto, iglesia. Dios puso llamados sobre cada uno de nosotros. Oro a Dios para que sea el llamado de ser cristiano. Y si no eres cristiano, no quiere decir que Dios no te ha llamado a hacerlo. Tal vez es el llamado al matrimonio o al celibato. Pero Dios te dio una vocación o diferentes vocaciones. Pero escucha bien esto. Mientras creas que eres el personaje central de la historia, no podrás ser un verdadero siervo. Y eso en todas las vocaciones que tengamos. Si eres un mecánico y si piensas que eres mecánico solo para tener salario, para sostener a tu familia y tener los fines de semana libres, no funciona así. Pero si entiendes que estás ahí para glorificar a Dios en esa vocación que tienes, y que la manera en que hagas tu trabajo va a hacer toda la diferencia, porque estás sirviendo a las personas y siendo cristiano lo haces para la gloria de Dios, todo cambia. Si eres contable, te gustan las cuentas y los números, si haces tu trabajo conociendo a Dios y trayendo ayuda a los que necesitan, glorificando a Dios. Si estás casado y dices: me casé para ser feliz, me casé para estar satisfecho, pero este matrimonio ya no me trae satisfacción, o peor, yo sé cómo tendría que ser mi esposa, yo la voy a cambiar, yo la voy a salvar, yo voy a convertirme en un Moisés. Necesitas encontrarte con Dios, poner a Dios en el centro de tu vida y decir: hago este trabajo para glorificar a Dios. Sirvo en esta iglesia para glorificar a Dios. Me casé para servir a mi esposo o a mi esposa para glorificar a Dios por medio de mi matrimonio. Soy padre para cuidar de mis hijos, para glorificar a Dios, porque esa es mi vocación, ese es mi llamado. Que Dios nos ayude a traer a Dios, a Yahweh, al centro de nuestras vidas, al centro de nuestro llamado, al centro del llamado que Dios ha hecho, al centro de nuestras historias. Que Dios nos ayude a no dudar de su provisión en el llamado que Él nos ha hecho, y que podamos esforzarnos en el poder de su gracia a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Incline su rostro ahí donde está. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, mi Dios del cielo, porque sabemos que, Señor, tú nos hablas siempre, que tu palabra nos habla siempre. Padre, hemos visto, Señor, cómo tú llamaste, Señor, a Moisés, Señor, y que llegó un momento donde él, Señor, tal vez se equivocó y quiso hacer las cosas a su manera. Pero en todo esto tú lo estabas preparando. Señor, yo sé que en cada uno de los que estamos aquí, tú has puesto un llamado, Señor. Tú has puesto una vocación en cada uno de los que estamos aquí. Primeramente, Señor, ese llamado a ser cristianos, a seguir tu caminar, a seguir en pos de ti.
Pero Señor, también has puesto llamados a servirte. Hoy, Señor, yo te suplico por tu iglesia, Señor, a que tú puedas, Señor, venir al centro de nuestras vidas, estar en el centro de ese llamado que tú nos has hecho, Señor, como padres, como esposos, como esposas, como hijos. Ven, Señor, y sé tú el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras historias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé que nos has estado preparando, Señor, en muchas cosas. Muchos han pasado, Señor, el éxodo. Otros tal vez están pasando, Señor, esos momentos difíciles. Están en el desierto, cruzando el mar, Señor, pero yo sé que tú los llevarás a esa tierra prometida. Tú los vas a llevar, Señor, hasta ese lugar, cuidándolos, guiándolos en todo. Danos la fuerza, Señor, a siempre confiar en ti, a no dudar, Señor, a no dudar que tú, Señor, oyes, que tú miras, que tú te acuerdas de nosotros y que sobre todo tú tienes compasión de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Hoy yo te hago el llamado, el primer llamado para tu vida. Si no eres cristiano, si no has aceptado al Señor en tu corazón, hoy Dios te hace este llamado. Ven a mis pies, ven, entrega tu vida. Si alguien que no conoce a Cristo y quisiera reconciliarse o quisiera aceptar al Señor y decir: Señor, yo sé que tú me estás llamando. Me estás llamando a tus caminos. O tal vez estuviste alejado de esos caminos y dices: Señor, yo sé que me estás llamando a que me acerque de nuevo, porque veo cómo está todo lo que está sucediendo alrededor mío. Sé que tú me estás llamando. Hoy yo te hago el llamado: acércate a Dios, acércate a Dios. Si hay alguien que quisiera aceptar o quisiera reconciliarse, ven, acércate a Dios y dile: Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti, rindo mi vida, rindo mi corazón delante de ti, y ahora quiero atraerte a mi historia, quiero traerte al centro de mi vida. Amén. Si no hay, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que hay peticiones.